sé si pueden imaginar el lío en el que yo me he metido, porque se van a dar cuenta hoy por lo que voy a hablar, porque este es un seminario un poco extraño. Yo quiero hablar del amor, pero yo quiero hablar del amor en el psicoanálisis, lo cual nos va a llevar profundamente al tema de la conferencia, no hoy. Pero sobre todo, yo ya no puedo dejar de situarme en el dónde, cuándo, cómo. Estamos en Argentina, estamos en Buenos Aires, estamos en el año 2024 y estamos en un dispositivo que nos permite la EOL, la escuela, a los analizantes practicantes, los que nos ha dado, algunos, los que queremos, a los que nos ha dado el grado de analizantes practicantes, o de analistas, somos analizantes practicantes, si no, no somos nada. Pero bueno, de analistas practicantes, este es el grado que se nos da. Y se confía en nosotros, porque jamás la escuela nos ha pedido ni un programa, ni nos ha hecho una pregunta respecto de esto. Se ha confiado en nosotros. Y entonces tenemos esa responsabilidad de hacernos cargo de lo que hablamos, para ponerlo en el marco de la orientación lacaniana y del psicoanálisis del campo. Tengo muy clara esa ubicación. Ahora voy a entrar directamente a nuestra reunión de hoy, que le puse como título El inconsciente freudiano y el nuestro, porque es muy equívoco eso del nuestro. Cuando Lacan habla, París, 1964, está hablando de su tiempo, y lo dice en un momento, en este momento histórico. ¿Qué momento histórico? El que está viviendo Lacan, y ahora lo hemos hablado muchas veces, pero hoy no voy a entrar en ese tema. Pero ustedes saben que el momento histórico en el que está Lacan es la maravillosa posguerra, con todo este florecimiento extraordinario de una Europa de posguerra. Y de no cualquier posguerra, además de una guerra monstruosa. Bueno, nosotros no podemos decir eso. Cuando decimos el inconsciente freudiano y el nuestro, evidentemente le podemos hacer decir otra cosa a ese título, y es lo que yo voy a hacer. Es el psicoanálisis, el inconsciente freudiano y el nuestro, lo que entre nosotros opera como psicoanálisis, puesto que muchos de los que están acá, no todos seguramente, son practicantes, no solamente analizantes, habrá analizantes también, habrá quien no es analizante y quiere saber algo del psicoanálisis. Yo me dirijo a todos, porque la oportunidad que nos da este marco es, y el Zoom, el nuevo mundo en el que vivimos, nos guste o no, la oportunidad que nos da es esta, de dirigirnos a quien quiera escucharnos. También es un poco un paso de riesgo, pero bueno, yo lo doy en este momento con gusto. Es un paso de riesgo sin duda, porque hablo de cosas que son mías, porque las vengo elaborando hace mucho tiempo. Bueno, ya tengo el plan de la siguiente reunión, porque trabajé tanto que tuve que dividir lo que hice en dos partes, y creo que era justo que fuera así. Lacan dice, en el inconsciente freudiano y el nuestro, lo van a encontrar en la bibliografía, es la segunda parte, creo, del seminario 11, y de 1964, página 25, donde Lacan pone ese título, creo, sí, el inconsciente freudiano y el nuestro. Y yo me apoyo en eso para hacer mi trabajo. Me llamó la atención que todo lo que se desprende de esa reunión tiene tanto que ver con las preguntas que ustedes me hicieron la última vez. Y con lo que hablamos, porque si ustedes hicieron esas preguntas, se desprendían de alguna manera de ese trabajo un tanto desordenado de la primera reunión.
pero no inútil. O sea, yo creo que de alguna manera este discurso desordenado también encuentra sus vías, como se ha demostrado por algunos comentarios de ustedes y por las preguntas. Entonces, por ejemplo, estaba ahí en esas preguntas la resonancia de lo que dice Lacan, porque está ahí. No hay causa sino de lo que cojea. Si no hay malestar, si no hay insatisfacción, si no hay impulso, si no hay alguna chifladura en la cabeza, no hay causa. Esas chifladuras que a veces nos salen muy caras, un amor, alguna cosa, una tarea, algo que los demás consideran inútil, etc. Eso decir no hay causa sino de lo que cojea, es la manera más sencilla de referirse al síntoma, en tanto lo más vivo en uno. Y a veces el síntoma encuentra grandes dificultades, y ahí se llama síntoma. Cuando encuentra la vía un poquito más libre, Lacan le va a llamar síntoma. Bueno, ahí mencionamos el caso Irma, y a mí me pareció paradigmático, porque por un lado está el caso Irma cargado de historias. Dijimos que el amor es sin historia. Y está ahí un amor, sin duda, que se carga de historias. El amor de ese grupo humano que se juega en ese momento para Freud, con las dificultades que tiene con Irma, que parece que se enferma más que se cura con la intervención de Freud. Así que en Freud el hacerse amar estaba en juego ahí. ¿Cómo lo iban a ver? ¿Si lo iban a criticar? ¿Qué iba a pasar con este tratamiento tan nuevo? Porque el sueño de Irma es de 1894. Entonces, Freud está totalmente involucrado en el hacerse amar. ¿Y por qué está involucrado en el amor? Porque ama eso que se ha constituido en su pregunta, que se ha constituido en su impulso, que se ha constituido en su amor. ¿Qué es lo que le pasó después de la psicología para neurólogos? Dijo, bueno, ahora se acabó eso, yo estoy tomado en otra cosa. Pero pasaron tantas cosas en el medio, desde la psicología para neurólogos y su encuentro con Jacques Lassalle-Pétrière, su casamiento con Marta, su lectura del Quijote. Yo quiero mostrarles hoy a un Freud al cual me habilita Lacan en este texto cuando dice que Freud, no Lacan, Freud, está muy involucrado en este sueño, y si leen ese texto de la página 25, van a ver que Lacan dice muchas cosas. Yo lo releí varias veces, háganlo ustedes también, son poquitas páginas, ¿no? Que este caso Irma, cargado de historias, se convierte en un sueño. En el sueño está el amar, en el cuento y la historia está el hacerse amar de Freud, su pecado, diríamos, su falta, pero el amor que tiene de su búsqueda no se detiene. Entonces dice que sueña la garganta escarada y no era esa la problemática de Irma, la garganta. Pero a Freud se le presenta, yo dije que era letra. ¿Qué quiere decir letra? El rasgo del que estuvimos hablando. La letra no es diferencial. La letra no es la que da el sentido de las palabras. No es diferencial. Es una. La letra es de uno solo. Entonces, esa letra la hablamos la última vez. Es la letra la que raja el goce
del origen, esa nada de antes de entrar en la dimensión de la palabra. Entonces, hablamos el otro día de eso, cómo hay una marca de origen. Dijimos algunas cosas, yo no quiero volver sobre eso porque si no, se me va un tiempo que necesito. Pero pueden volver a la reunión anterior si tienen ganas. Me llama la atención porque ahí dice Lacan, es decir, que el horror de la garganta se convierte en una fórmula porque remite a la angustia que no tiene nombre ni parentesco. Cuando se produce el rasgo unario, largo trabajo del año pasado sobre el seminario de la transferencia, de la identificación, cuando se produce la rajadura de esa nada que es nada, esa rajadura que introduce el significante como letra, por eso es rajadura, todavía no está atado a la significación. Entonces, en esa rajadura siempre está la angustia. En el pasaje, a tener que hablar antes, dice Lacan, hablamos antes de pensar. Por esta cuestión. Primero hablamos. Esta rajadura produce lengua y la fórmula ya nos lleva más lejos. Esa fórmula no tiene ninguna traducción posible, no significa nada, pero están las letras. Pero las letras en fórmula. Las letras, a la letra le pasan cosas. A la letra le pasan cosas porque están los cuerpos. Y entonces ya hay fórmula, ahí ya no hay nada para decir. Con la garganta escarlata sí, porque de alguna manera esa letra que nadie podría atribuirle un sentido, hay una cosa ahí que es, Irma está peor, más no puede decir Freud. La culpa, cómo está él involucrado, no se puede decir nada. La letra no es diferencial. Es que a ese hombre algo le pasó ahí, y ese hombre que algo le pasó ahí, para colmo se le presenta una fórmula que seguramente conlleva al deseante Freud. Está empezando, está en 1894. Bueno, yo quiero hablarles de este Freud. Primero, originario no, este Freud de carne y hueso voy a decir. Acá dice Lacan, y les leo la página 25. En este momento histórico aparece la lingüística y se presenta como un sistema combinatorio que funciona solo. Dice Lacan, no funciona solo. Lacan ya está fuera del estructuralismo, que en algún momento le interesó, obviamente. El inconsciente, escuchen esto, está en la orilla opuesta del amor. El inconsciente está en la orilla opuesta del amor, que como saben es siempre único. Gran información. El amor es siempre único. Y eso es lo que me lleva a mí a identificar el amor con el deseante. Y sacar al amor de todas las cosas donde está siempre involucrado. Los amores, el hacerse amar, eso es inherente a la condición de un hablante. Así sea el último criminal, en algún lugar de su existencia puede estar perfectamente el amor. Entonces, lo que Lacan dice acá es el inconsciente está en la orilla opuesta del amor, que como saben es siempre único. Por eso el psicoanálisis es lo que es. Porque hay alguien condenado por su deseo, imposibilitado ante su deseo.
imposibilitado para el amor, con otro imposibilitado, lo que sea. Pero ya lo dijimos el otro día, el amor, el instante del amor, es innegable, es real, pega realmente, hace cojear todo cuando se presenta el amor, pero a partir del amor, del amo, se desencadena un mundo descubierto por Freud. Entonces el inconsciente está en la orilla opuesta del amor, está en la orilla opuesta del amor que es siempre único, no en la orilla opuesta a todas las manifestaciones del amor, porque de esas se tiene que ocupar, en tanto síntoma. Entonces, dice Freud, el amor rebasa al sujeto, la palabra, el hablante. Introduce el uno de la rajadura. Seguimos dando vueltas con esto. Y en este caso Lacan, como está en el seminario 11, dice que esa rajadura se manifiesta en la enunciación. Es decir, algo sucede, algo que excede a Freud. Freud llega hasta ahí, hasta ese sujeto de la enunciación. Pero resulta que, dice Lacan, tropieza en la cuestión del amor, porque se formula la pregunta, ¿qué quiere una mujer? Hay un momento donde Freud está perplejo. Ese es el inconsciente freudiano. Aquel que frente a lo femenino se queda perplejo. Y ahí está todo el larguísimo trabajo de Lacan sobre lo femenino, que no es simple de entender, que nos lleva a la fórmula de la sexuación, etc. Freud tenía, dice Lacan, ahí, que Jones había dicho que Freud tenía un carácter uxurioso. ¿Cómo ibas a ver lo que era una mujer si él creía en la Uxor? La Uxor es la esposa, es la mujer legítima. No tuve tiempo de buscarlo como debería haberlo hecho, pero eso lo pueden hacer ustedes. Pero yo sé que la Uxor, Uxor quiere decir esposa, la mujer de un señor. Uxurioso, le dice Jones a Freud, porque es un marido fiel, al menos lo que sabemos. Entonces, Freud, dice Lacan acá, me gustó mucho, tiene madera para ser un magnífico idealista apasionado, si no fuera quien era Freud, como decía antes. Y yo me acuerdo siempre de esa anécdota que ya la he citado, que está en, creo que en el proyecto, hablándole a Fliss, le dice, estoy tan desorientado que soy como el del cuento alemán antiguo, o vienés, o no sé de dónde, dice, como esa historieta donde preguntan ¿a dónde vas con tu caballo? Eso, le iba todo trapo en ese momento con Fliss, con sus descubrimientos, con su proyecto de una psicología para el neurólogo, que lo volvía loco. Y dice que en un momento por allí, dice, si alguien me pregunta ¿dónde vas? Yo voy a responder como en la fábula de Itzik. ¿Qué le pasó a Itzik? Que alguien le preguntó a dónde iba a tanta velocidad con su caballo, y Itzik respondió, pregúntale al caballo. Es precioso. Freud no era un aparato de saber, de ningún modo. Era un tremendo interrogador de todo lo que se le ponía delante. Y además no era un hombre serio, les quiero decir esto. ¿A qué le llaman serio? Ordenado en sus estudios, en el orden de su vida, primero esto, después lo otro. Hablo de no de la seriedad, no puedo decir, en sentido de la moral clásica. Digo que era un hombre, como decimos acá en Argentina, nosotros, oh, qué poco serio,
va de un lado a otro, cambia cosas. Bueno, este no era ningún hombre serio. Y me he preocupado de leer, para ustedes, pero para mí ante todo, quise refrescar mucho este personaje, Freud, de la época de sus cartas a Fliss, su admiración por Fliss, y he tomado algunas notas que les voy a transmitir, porque me parece que es extraordinariamente importante que tengamos una idea de quién era Freud, porque podemos tener una idea muy falsa. No era ningún obsesivo Freud, era un idealista magnífico. Bien, entonces, dice Lacan acá, Freud tenía madera para ser un magnífico idealista apasionado. Bien. Entonces, yo recordaba cuando Lacan dice en este momento histórico, el momento histórico que situaba la presidenta de la ANP, Cristiane, bueno, me olvidé el apellido, pero digo, Alberti, Cristiane Alberti, dice en un momento que yo le cité, que la palabra quedó reducida a una cibernética, vaciada de paradojas y de equívocos, capturada en los lenguajes artificiales. Y eso socialmente, políticamente, perfectamente cierto. Pero resulta que nosotros hablamos. Y el hablamos nos lleva directamente al dónde, cuándo, cómo. A las lenguas, a las lalangue, a las geografías, a las guerras, a una diversidad absoluta. Entonces, eso es dónde, cuándo, cómo. Entonces, la pregunta que me viene a mí, si esto fuera así, que el lenguaje cibernético nos domina, no está hablando de la Argentina precisamente. Y yo ahora, en este momento de mi interrogación, me he detenido en la Argentina. Sé que me están escuchando de otros lugares, de otros países. Estoy encantada de que estén acá. Y hoy les voy a hablar de la Argentina, a todos los que puedan escucharme. ¿Por qué? Porque me sucedió así. Yo empecé con una mirada a Occidente, después se me presentó la mirada a esta América, afro-indo-luso-hispana, y me vine a encontrar con una Argentina que no tiene nada que ver con el resto, aparentemente. O sea, me encuentro con una sorpresa. Y esto es lo que tiene la investigación. Uno va y de repente aparecen cosas que uno no había visto como las puede ver ahora. Entonces me he encontrado con una Argentina desconocida para todo el mundo. Lo digo así, sencillamente. Y entonces hoy, ¿a dónde voy con esto? ¿A qué a Freud le interesó Don Quijote de la Mancha? Gran pregunta. Chico poco serio. Quiere decir que bailaba y cambiaba de lugar todo el tiempo. Le llevó 8 años la carrera de medicina. Tardó 8 años en recibirse. Porque donde podía meterse en un laboratorio, donde podía ir a buscar algo de lo que él buscaba, no le importaba nada. Entonces voy a ver si puedo transmitirle, porque tomé algunas notas, pero es sencillamente eso. Que Freud no era un tipo serio. Dice, no, ahora termino la carrera y después. Hay cartas preciosas, están publicados en 6 tomos, creo que en 6 tomos, las cartas entre él y Silverstein, en esa famosa academia española que se fabricaron juntos. ¿Por qué? Porque un austríaco como Freud, judío, se mete por ahí. Es rarísimo. Freud hablaba inglés, francés, alemán, leía Schopenhauer, a Nietzsche, a Schiller, estudia con Brentano 3 años el curso de Brentano, que era un católico aristotélico. O sea que no importa si es católico o no Brentano, la cuestión es que lee con mucho cuidado a Aristóteles, que después Lacan va a retomar eso.
Aristóteles es una pieza maestra. Siempre que hablemos de ética, erótica, estética, vamos a tener en Occidente a Aristóteles como una columna vertebral de Occidente. Bien, entonces, la palabra puede ser reducida en la cibernética, pero no en el habla. Cuando hablamos, como dice Lacan 1000 veces, antes de pensar, hablamos. Lo primero es la palabra, y la palabra ya es de un cuerpo, es de un uno. La palabra está encarnada. El verbo se hizo carne. Miren cómo aprendió eso. Que el verbo se hizo carne. Porque ahí se juega todo. Todo el psicoanálisis y toda la práctica analítica. Si no se hace carne el verbo, la práctica analítica es pobre. Bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, voy a continuar. Voy a ser desordenada porque son las notas como yo las fui tomando. Cuando escribe las cartas a Silvers, entre él y Silvers en español, pasan muchas cosas. Él está de novio con Marta Bernays. Marta pertenece a una familia ortodoxa judía. Freud no fue educado en el judaísmo, y a veces lo lamenta, dice, no me enseñaron el librerío ni me llevaron al templo. Bueno, pero a Marta sí. A Marta era una mujer absolutamente... Y Jones dice eso, Freud era usurioso, o sea, era un tipo que era de la familia, de la esposa, de las formas más tradicionales de la burguesía. Eso era así. Entonces, le escriben las cartas a Marta, mi vida emocional siempre, Marta estaba en su pueblo, que ahora no lo anoté, lejos de Viena. Mi vida emocional siempre ha necesitado de un amigo íntimo y de un enemigo odiado. Tomen nota. Más humano que Freud, más hacerse amar que Freud. Bueno, mi vida emocional siempre ha necesitado de un amigo íntimo y de un enemigo odiado. Para Marta, las ideas de sí, como le llamaba a Freud, dice, eran casi pornográficas. No entendía nada. Le parecía un escándalo lo que hacía el tal Segismundo. Freud intentó interesar en esos años, no voy a ser muy ajustada, lo pueden buscar. Yo estuve trabajando con el libro, van a tener la bibliografía. Yo el libro que he usado, uno de los libros que usé en este caso, que fueron muchos, es el de Peter Gay sobre Freud. Es muy interesante. Es una de las biografías que vale la pena leer. Bueno, entonces, al menos a mi juicio. Entonces, en esos años, Freud empieza a interesarse en el Charcot. O sea, él le hubiera gustado interesar a Charcot en el caso de Ana O, porque como Freud, aparte de, ahora voy a hablar después un poco de esa academia española, porque me interesa, pero mientras tanto, por eso le duró 8 años la carrera, se metía donde podía. Estaba curioso por lo que hacía Meinert y se iba al laboratorio, se conseguía entrar al laboratorio de Meinert. Le interesaba el laboratorio de tal otro importante y él allá iba al laboratorio, conseguía entrar al laboratorio. 8 años le llevó la carrera en estas vueltitas que hacía. Creo que ya era médico cuando fue a la Salpêtrière al maravilloso Charcot, al cual le dedicó una admiración sin límites. Entonces, el problema de Ana O lo tenía deslumbrado. ¿Qué pasa? Que los dolores abdominales de Ana O se convierten en un comentario. Ahora viene el niño del doctor Breuer. Ana dice, ahora viene el niño del doctor Breuer. Entonces, abre los ojos, está trabajando con la etiología de las neurosis,
la etiología sexual es lo primero que él sabe, y al mismo tiempo se casa con Marta, le gusta mucho la vida familiar, juega mucho con sus hijos, cuando llegan las vacaciones, no se pierde una para irse, no sé, a los Alpes, donde ustedes quieran, con los chicos. Freud es un hombre al cual que ha amado la familia, y eso es muy importante para nosotros. Ha amado la familia, le gustaba, y no era ningún moralista, pero era un hombre que amaba a su familia, y amaba mucho, escribía millones de cartas, miren, eso es impresionante. Cómo escribía cartas y cartas, manifestaba sus sentimientos, contaba cómo se sentía. Comparen con los lacanianos. No me incluyo en este caso porque tengo mucho que hablar de eso, pero digo, ¿no? Esta cosa de... Nosotros hablamos, y seguramente hablamos mucho también, no todo el mundo, pero digo, como rasgo, si quieren, hispano. Bien, voy a seguir por donde escribí, por donde anoté, para no eternizar esta reunión y no quedarme a mitad de camino. Lo importante es que Freud primero cree en Charcot, o sea que habría sustrato fisiológico y biológico para la histeria. Y Freud tiene un ojo puesto en Breuer, que era su maestro, era superior a Freud. Ella era un hombre reconocido, Breuer, pero empieza a mirar con un ojo el caso de Anao y con otro ojo las histéricas, las opiniones de Charcot, que sin embargo lo que le fascinaba de Charcot es que Charcot nunca retrocedía ante algo que no entendía. Decía, eso existe, está ahí, no importa si la teoría dice otra cosa. Eso no le impide existir a ese fenómeno extraño que yo no entiendo. Y eso fue la gran lección de Charcot a Freud. Que no sepa nada de eso no le impide existir. Es una posición en la vida también, ¿eh? Que yo no sepa nada de eso no le impide existir. Luego hay una lógica que hay que descubrir. Y ahí viene todo el tema del sofisma de Lacan. Bueno, entonces, Freud empieza a ver que de ese sustrato supuestamente fisiológico y no sé qué, empiezan a surgir manifestaciones que las oye él, las ve él, porque empieza a darse cuenta que esto tiene que ver con los lapsus, los sueños, los chistes. El sueño de Irma lo deja no solo perplejo, lo debe haber dejado conmovido, aunque no pudiera decir mucho de eso. Y además le aparece el problema de la culpa. Todas las pacientes, las histéricas, aparece el problema de la culpa. Es una cultura burguesa, si no es católica es protestante, pero en Viena es predominantemente católica, y donde el problema de la culpa está siempre presente. Y Freud dice, ¿cómo zafar de la culpa? En el año 23, ya el yo y el ello, muy lejos de lo que estoy hablando, en el yo y el ello pueden buscarlo, hay una nota al pie bastante larga en el yo y el ello, donde Freud dice que la cosa más difícil para él es la culpabilidad. Claro, ahí hay un real. Entonces dice Freud, y no sé qué hacer con eso. Si interpreto hablando del padre y demás, no me funciona. El elemento más resistente de mi práctica es la culpa. Y todo eso está en la ética, en el programa de Lacan. Hay mucho para encontrar ahí. Lo hemos leído el año pasado. Entonces, incluso cambia su mirada completamente, porque de golpe tenía una teoría de la seducción del padre y un día se le cae, dice, eso es una tontería. Ya no creo en los cuentos de las histéricas. Es un momento de las cartas a Fliss, pero que es totalmente decisivo, porque de ahí vendrá lo que Freud va a afirmar,
que el trauma tiene dos tiempos. Dice, primero pasa algo sexual. Después, eso sexual queda reprimido. Pero el afecto, la angustia, la culpa, todo eso, no se reprime. Dice Lacan en algún lado, eso se va de paseo y se mete en cualquier parte. Entonces, cuando un paciente viene diciendo que tiene culpa, angustia y no sé qué, por esto, historizando, no. Se juegan muchas otras cosas que permiten. Después tenemos toda la cuestión del fantasma, obviamente, y muchísimo más, de lo que ya hemos hablado tantas veces. Entonces, yo digo, este Freud, que se va a Londres a estudiar con no sé quién, que después que se recibe de médico se va a la Salpêtrière a buscar a Charcot, que hizo 10 años leyendo porque fueron 10 años fehacientemente, está publicado todo eso, ¿no? Y entonces, en 1884, le escribe sobre esto a Martha Bernays. Dice Freud, aprendimos español junto con Silverstein, un amigo, en el colegio. Empezamos en el colegio, estábamos terminando el secundario. Lo primero que encontramos, dice en una carta, fue una conversación entre dos perros. En esta academia española no tuve cuidado ni el tiempo de buscar dónde exactamente lo encontraron, pero resulta que cuando empiezan, lo primero que encontramos, dice, fue una conversación entre dos perros. Los perros, dice, una conversación, la califica humorística y filosófica. Así la caracteriza la conversación de los perros. Humorística y filosófica. Eran dos perros que estaban en el hospital de Sevilla, no de Sevilla, de Valladolid, en un hospital público, como eran los hospitales en España, un hospital de Valladolid, había dos perros echados en la puerta. Es un cuento de Cervantes. Entonces, se pusieron a escribir sobre ese encuentro de los perros. Uno se llamaba Berganza, y era el que le contaba al otro que se llamaba Cipión. Entonces, empieza la carta, por ejemplo, querido Berganza, directamente el nombre del perro va a parar a Silverstein. Querido Berganza, y firma tu fiel Cipión. Lo más interesante de esto es que el que hablaba era Berganza, y el que escuchaba y opinaba y se metía era Cipión. Y además lo que cuentan parece que es una conversación de toda una noche, donde durante toda la noche Berganza le cuenta su vida a Cipión. Eso es está escrito de esa manera. Bueno, creo que tengo algo más adelante de esto, pero cuando lo encuentre se lo cuento. Pero lo cierto es que lo que dicen los biógrafos, Peter Gay por lo menos, corté ahí, pero porque hay algo que perdí, pero creo que se puede decir un poquito más. Si tienen mi libro, el último, el humanismo ético, o humanismo ético, ahí yo hago un comentario un poquito más grande sobre el encuentro de Freud con Don Quijote, y agrego algo que aprendí de Emilio Gachetto, porque nunca me detuve a pensar en la relación entre Sancho Panza y Don Quijote, y Emilio me hizo ver eso, lo importante que era esta intersubjetividad que se había establecido entre ambos. Se conversaban constantemente, y él era un señor que aparentemente era Don Quijote de la Mancha,
Y el Sancho Panza, que era brutísimo, pero conversaban permanentemente. Bueno, me preguntan cómo conseguir el libro El humanismo ético. Supongo que está en Paidós, porque suelen tener los libros ahí, pero cualquier cosa le preguntan a María, por favor. Ella debe tener mejor información que yo. Entonces, Freud era un amante tormentoso, celoso, era muy celoso de Marta. Era ella una mujer ortodoxa judía, o sea que era muy bonita, vamos a decir, pero Freud era un gran celoso. Y un burgués celoso, un amante romántico, era absolutamente romántico, por eso el hacerse amar era esplendoroso para cualquiera de nosotros. El hacerse amar no nos vamos a sacar de encima. Ya vamos a ver todo eso. Entonces, ella quiero interpretar mis notas, y que parece que una hermana de Marta se casó con una hermana de Freud. Detalle. Había mucha familiar. Y eso es una cosa que me interesó enormemente, porque si hay un familiarismo popular, es en Argentina. Un apego, una cosa con la familia, que puede ser desde lo más loco a lo más romántico, a lo más obtuso que se puedan imaginar. Y todos los que tienen práctica analítica lo saben. Entonces, y lo difícil que es desalojar de este familiarismo. Bien, entonces parece que Freud era exclusivista, tirano, es gracioso. Se enojaba mucho, tenía arranques de enojo, de furia. Era tan cercano a nosotros Freud, y eso era lo que yo quería ver. Y entonces, lo mismo, en 1890 estaba loco con el asunto del hipnotismo, hasta que se da cuenta que no sirve para nada. Si el descubrimiento que le está haciendo sobre la histeria es verdadero, sobre la mentira histérica, dice el hipnotismo no sirve para nada, olvidémoslo. Bueno, durante 2 años no ve a Marta, porque Marta está en su pueblo y él anda por ahí en sus asuntos, pero en estos años aparece el asunto de la cocaína, que no voy a perder tiempo en esto, porque lo pueden leer en cualquier biografía de Freud, cómo descubrió el efecto de la cocaína, pero no lo publicó otro, en fin. Pero esto quiero decir, que Freud era muy ambicioso también. Él no quería pasar desapercibido, quería que lo reconocieran, quería que le dieran, que recibieran lo que él producía. No, él tenía esta ambición, también la tenía el romántico Freud. Y por eso fue tan importante para él cuando lo nombran profesor extraordinario en la Universidad de Viena. Es un médico joven, lo nombran profesor, claro, es tan inquieto, lo nombran profesor extraordinario, y él hace un comentario gracioso, dice, es como si el imperio austrohúngaro hubiese reconocido que existe la sexualidad, cuando me nombran a mí profesor extraordinario. Era muy joven. Bien, entonces, dice, por ahí leí, que de noche leía todo el tiempo, y que durante esos 2 años que no ve a Marta, lee muchísimo, y que ha leído a los griegos, a Rabelais, a Shakespeare, a Cervantes, a Molière, a Lessing, a Goethe y a Schelling. ¡Oh, Dios! Era un tremendo lector, pero de noche, porque de día no tenía tiempo. Bien. Hay una frase que me impactó profundamente, que está en las cartas. Dice que él esperaba encontrar todo eso que él hacía, esperaba encontrar las palabras para lo mucho que sigue mudo en mí. Es una carta feliz. Esperaba encontrar las palabras para lo mucho que sigue mudo en mí.
más psicoanalista no podía ser por Freud, analizante practicante. Le escribe a Marta y le comenta a Schiller, le dice como Schiller dice que las pulsiones son hambre y amor, y Freud dice, esa es la verdadera filosofía, hambre y amor. Es toda la teoría de las pulsiones la que se va a meter ahí. El amor era el nombre decoroso de las pulsiones sexuales en ese momento, que sirven a la especie. El amor, creo que es una palabra de Freud, era el nombre decoroso de las pulsiones sexuales que sirven a la especie. Esas pulsiones sexuales tienen un nombre decoroso. Se producen en el amor, se juntan, se manifiestan, viven, habitan en el amor. Por supuesto que sí. También hace unos tremendos trabajos con la anatomía cerebral, etc. Acá volví a poner el deslumbramiento con Charcot. Freud es desconcertante y polémico. Y dice Peter Gay, prudentemente antes de empezar su biografía, que quien se vuelve biógrafo se consagra a la mentira. Lo he pensado toda la vida, son imposibles las biografías. Como es imposible el relato de un análisis. Se arma una cosita ahí, más o menos. Entonces, era un burgués, no era un hombre de ciencia, ni un observador constante, ni un pensador quieto. Repite, esto es una repetición mía, que le gustaba la familia, etc. Que le gustaba hablar mucho de sí mismo, y que se compró las obras, escuchen esto si no nos resuena, se compró las obras completas de Nietzsche y nunca las leyó. Esa ansia de saber y de leer y de estar al tanto en todo lo que pasaba en la filosofía, y además porque en Nietzsche, en algún momento leían las obras de Freud, no me acuerdo ni cuándo ni dónde, pero leían las obras de Freud, que él prefería no leer a Nietzsche porque se aproximaba demasiado a lo que él pensaba. Esto en algunos de mis libros está un poquito más desarrollado. Bueno, entonces, le gustaba Darwin, leía Darwin en ese momento, los científicos no podían obviar las teorías de Darwin. Las cartas de la relación con Silvestre es de 1781, cuando sale el secundario, 1883, y ahí es cuando se recibe de médico. Está en una Viena que todavía es muy burguesa, donde todavía es bien visto el judío, donde todavía un judío puede brillar. Pero lo que pasa es que como Viena está en la centro Europa más conflictiva, empiezan a venir, a llegar a Viena, cuando Freud ya está avanzado en su trabajo, empiezan a llegar a Viena los judíos pobres, los judíos que venían de Moravia, de Hungría, los zaparrastrosos judíos que venían a vivir a Viena. Como ahora, las migraciones forzadas. Incluso en un momento en Viena hay un desastre económico, se hunde la banca, las cosas de siempre. Seres humanos, en tanto juegan a ganar y perder, a ganar mejor que a perder, pueden fabricar cualquier monstruo y deshacerlo igual. Acá lo vemos todos los días. Entonces digo que son la época esta en que Freud empieza, con Charcot y de ahí para adelante, dice, los judíos son sólidos burgueses y son valorados por la sociedad. Freud tiene ese gusto burgués. Y lo que no había notado acá, que hubo un derrumbe del mercado de valores. Bueno, poco a poco viene un antisemitismo con estas presencias. Estos son fenómenos que conocemos. Y viene ese antisemitismo del burgués que no le gusta el judío, cosa que se va a jugar muchísimo en la época cuando venga la Segunda Guerra Mundial.
Pero acá empieza a ponerse denso el asunto de los judíos, ya en 1900, por ahí. Freud odiaba, leí, el catolicismo romano, es decir, el catolicismo dogmático. Odiaba el catolicismo romano. El liberalismo de la época, las políticas liberales, le parecían el asilo espiritual del judío, gracias a ese liberalismo centroeuropeo de aquel tiempo. Los judíos podían estar muy cómodamente ahí, hasta que, vuelvo a decir, cambia completamente la situación. Ahora, este Freud romántico es el que va a buscar a Don Quijote de la Mancha. Debe haber más elementos. ¿De dónde le hablaron del Quijote? ¿Dónde encontró el Quijote? Pero la cuestión es que 10 años quiso hablar español. Francés, inglés, alemán ya hablaba. Pero le gustó, y ya vi que tenemos muchos puntos de contacto. Lo hispano con Freud, no con Alemania, con Freud, no con Viena, con Freud, con Viena también. Tengo un texto acá que tenía que leer al principio y no lo hice. Es un pequeño epígrafe que pone, yo no sé si conocen a Nicolás Casullo, es un argentino que lamentablemente murió muy joven. Yo recuerdo el momento de su muerte, era profesor en la Universidad de Buenos Aires, había estado exiliado, está muy presente en mi libro Querida María, para los que tengan ese libro. Cuando yo hablo del momento donde sobrevienen la represión militar, etc. Pero este hombre, Casullo, que tenía una cultura inmensa, cita a Cioran, yo no lo conocía. Émile Cioran es un romano. Y es notable porque muchas veces he oído hablar de que los rumanos son muy parecidos a los argentinos. Los mismos rumanos, o los argentinos cuando viajan a Rumania, y yo alguna vez vi una película sobre la historia de Rumania, y hay un modo de ser que es muy, yo diría indohispano, porque no puedo decir ya solamente hispano, pero, porque lo comparan con los argentinos. Bien, este Cioran, que escritor y filósofo, escribió una nota a María que le pedí, dice que es Émile Cioran, escritor y filósofo rumano, que en 1947 adoptó la lengua francesa, después del final de la guerra. Entonces, la guerra terminó en el 45, y dice, el pesimismo y el nihilismo atraviesan su obra. Y este hombre escribe lo siguiente: es el drama, pero también la ventaja de haber nacido en un medio cultural de segundo orden. Casullo captura este comentario. Dice que hay un drama, pero también una ventaja en nacer en un medio cultural de segundo orden. El nuestro, seguro, es un medio cultural de segundo orden, nos guste o no la idea. Entonces dice, tienen esa sed de peregrinar a través de las literaturas y de las filosofías. No voy a agregar comentarios porque habla por sí solo. Esa sed de peregrinar a través de las literaturas y de las filosofías. Lo que sucede en el este de Europa, centro Europa al este, donde están estos países pequeños y donde está Austria, hoy Freud sería checo. Bueno, entonces, lo que sucede en el este de Europa debe necesariamente suceder en los países de América Latina. Están destinados, escuchen esto, forzados a la universalidad. Forzados a la universalidad. Difícil discernir, difícil ubicar, se mezcla todo. Inclinados, forzados a la universalidad, a ejercitar el espíritu en todas las direcciones.
un yo del que todo emana y en el que todo acaba. Un je moi del cual está hablando, del que todo emana y en el que todo acaba. El yo como farsa suprema. ¿Dónde está la realidad en todo esto? ¿Cómo no recordar todo el trabajo que hicimos en el seminario 11 sobre la verdadera realidad? Pero esta es la pregunta del filósofo, ¿no? Nihilista y pesimista. Dice, al fin y al cabo, la realidad ¿dónde está? Bien. Y la pregunta del libro de Plotkin, que voy a usar ahora, este libro de Plotkin sobre, después se lo voy a citar bien, esta presencia de Freud en América Latina, así la llaman por supuesto, ellos preguntan, ¿qué nos dicen las historias contadas hasta aquí sobre el psicoanálisis? ¿Qué aportan a la historia cultural de América Latina? ¿Qué aporta el psicoanálisis a la historia cultural de América Latina? Gran pregunta, vamos a trabajar sobre eso. Pero lo que quise poner acá fue esta palabra de Ciorano para volver al tema de Freud con Don Quijote. Yo no sé si ustedes saben que Cervantes en España era la España de la Inquisición, era la España de Carlos V, de la Contrarreforma, la España encrispada, pobre, pobrísima, los ricos eran los reyes, y en esa España pobre, donde estaba el pícaro, el noble degradado, que prefería un agujero antes que se viera un surcido, en esa pobre España surgió el siglo de oro. Y en el siglo de oro vamos a tener no solo a Teresa de Jesús, sino a Cervantes. Ahora, miren qué interesante. ¿Qué tiene esto de interesante? ¿Y qué? Es contemporáneo de Shakespeare. Si tienen alguna lectura de Shakespeare, un poco tendrán, supongo, es algo que es parte de la cultura. No tiene nada que ver Shakespeare. Es el tiempo de Enrique VIII, es una... Y ahí están las dinastías y las historias y los odios y los enemigos y todo lo demás. Y en España no pasa nada de eso. Nada de eso. En España no pasa nada de eso. ¿Y el Carlos V quién es? Es belga, ni siquiera habla bien castellano. Lo que pasa es que al perder el Sacro Imperio por acción de Lutero, le llega la oportunidad de ser Carlos I de España, porque ahí tenían un problema que no lo voy a explicar ahora, que seguramente en mis libros está bastante comentado. Entonces digo, siglo de oro, español, todas las leyendas, los libros de caballería, todo eso viene se convierte en epidemia de la conquista. Hipocresía, convierte. Sí, Carmen, se cortó Sí, algo pasó. y No ahora sé se bien qué. reanudó. Espera un poquito, María. Ya está todo en orden, listo. Bueno, disculpen. No disculpen nada porque no tengo nada que ver en esto. Bueno, decimos demasiadas veces disculpen. Es una cosa. Y perdonen, estamos siempre pidiendo disculpas.
Así es la culpa entre nosotros. Bueno, no disculpen nada, pasó eso. Bien, entonces ahora les voy a leer un poema de Lope de Vega. Es anterior a Cervantes, incluso creo que es anterior a... yo ya trabajé mucho con el libro de Enrique Millán, es un psicoanalista argentino, que escribió un libro que se llama Incesante y Fatal, y donde trabaja, sabe muchísimo de literatura, y trabaja con la lengua castellana y su relación con el psicoanálisis. Yo ya he citado a Enrique Millán muchas veces porque me ha enseñado a descubrir cómo el ser y el amor, y lo digo agradeciéndoselo a Enrique Millán, cómo el ser y el amor atraviesan la cuestión de la lengua castellana de principio a fin, y sobre todo en la época de la conquista de América. ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué? Porque hablamos todos castellano. La lengua castellana dominó en esta América, pese a todas las injurias que hay contra la conquista. Y la lengua castellana es la que hablamos todos, incluido los quechua, que era la palabra que no me acordaba el otro día era el quechua, el guaraní, y los miles de lenguas que hay en las tremendas diferencias entre las etnias. Muchísimas lenguas. ¿Qué pasó con el castellano? Que tenía la estructura de una lengua europea y que efectivamente, ¿por qué se impuso? Porque se hablaban los que tenían algo para decir. Y vamos a ir a ese tema. ¿Qué podían decir los indios de las tribus que poblaban Argentina desde el último rincón al más austral? ¿Qué tenían para decir los indios? ¿Qué tenían para decir? ¿Qué tenían para enseñar? ¿Qué tenían para estructurar? ¿Qué tenían para ordenar? Los mitos, el cacique y el chamán. Ahí está todo. Entonces, la lengua castellana, ¿no? Y lo primero que hicieron los frailes, como realmente venían a evangelizar, se cubrieron todo el territorio. Con costo a veces muy alto. Era el poder de la iglesia de ese momento, ¿cierto? Entonces, pero la literatura del siglo de oro recorrió Argentina en los lugares donde había ilustración, donde entró algo de la ilustración, donde entró algo del orden del saber. Me parece que entonces, donde entró un deseo de saber, donde haya entrado, a cualquiera le puede entrar un deseo de saber, pero hay que saberlo, tiene que presentarse algo que nos llama, que deseamos, que nos gusta. Es todo la problemática de Argentina pasa por ahí. Voy a tratar de explicarles algo de eso, si puedo. Pero les voy a leer un poema de Lope de Vega y me van a decir, si lo comparan con la palabra del libro de Barthes y de cualquier francés que hable del amor, escuchen este, porque este es el amor como lo conocemos nosotros. La telenovela, la novela, los amores, las creencias. Estoy hablando antes de la Revolución Cultural de 1980. Queda todo ahí, pero recubierto, modificado. El poema de Lope de Vega se lo voy a leer despacito, porque es genial, realmente genial. Y lo que dice Dámaso Alonso, que es de un grupo que se dedicó a estudiar la literatura española desde antes de la Isabel la Católica, es un trabajo precioso que hace Millán, ¿no? Que
todo eso que brotó como literatura, dio Calderón de la Barca, Góngora, cosas de un refinamiento incomprensible. Yo he tratado de leer esos poetas, no entiendo nada, la mayoría de las veces. Son como muy rebuscados, llegan castellano. Pero por ahí aparece Lope de Vega, antes de Cervantes, y escribe este poema, que lo trae el libro de Millán, que dice sobre el amor. Desmayar es un soneto, tiene 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto o vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien del amor, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Y viene la segunda parte del soneto. Huir el rostro, sacarle el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho. Amar el daño. Creer que el cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Y quien lo probó, lo sabe. Esta forma de amor, esto nos trae a esta América hispana, indohispana. Y después esto se refleja porque como los españoles primero recibían, había una avidez de lectura, recibían por los barcos los libros del siglo de oro, empezó a haber imprentas, y no solo en Buenos Aires, estoy hablando de México, por ejemplo, ¿no? Y vienen los libros, una avidez hay sobre eso. También llega Descartes, y por eso echan de la universidad a Carlos Sigüenza y Góngora, por cartesiano. Después los jesuitas dan cátedra sobre Descartes, les viene bien, lo acomodan a su crítica. Entonces digo, y había tal avidez que en un momento dado en México no dan abasto las imprentas, porque empiezan a reimprimir y a publicar, a escribir. Por eso no tiene nada que ver la América de allá con Argentina. El otro detalle, cuando se desarman los imperios, están todas las clases sociales y las jerarquías de los imperios disponibles. Empieza a haber latinistas, poetas, escritores, concursos de poesía. Y empieza a haber toda esa inquietud que no hubo en la Argentina, mis queridos colegas. Nunca, nunca, nunca. Y ese es mi hallazgo y ese es mi trabajo. Ahora, ojalá pueda hacerlo un libro, no lo sé, depende de que yo pueda hacerlo. Pero la cuestión es que estamos frente a algo tan novedoso. Cuando Freud lee el Quijote, yo voy a tratar de ubicar qué pasaba acá. Voy a hacer un trabajo como pueda, de situar los tiempos. Entonces viene la literatura del siglo de oro. En México, vuelvo a decirse, todos los días hay una imprenta nueva. Todo este bullir que en Argentina no va a aparecer. Más que de manera muy particular en Buenos Aires, en la Buenos Aires que empieza a recibir el contrabando de los libros
y sobre todo los de la Revolución Francesa. Alguien pregunta desde dónde leer a Borges. Es una excelente pregunta, para que se pongan a trabajar. Además, no es algo a lo que me he dedicado, pero he leído bastante sobre eso. En Borges es la problemática que introduce Borges bastante particular. Bueno, a ver cómo voy a continuar el ratito que tengo todavía. A ver si... Cuando llegan los españoles a la Argentina, yo les voy a mencionar ahora al libro de Sarasola. El libro de Sarasola lo van a tener en la bibliografía. Es un libro absolutamente extraordinario que se publica, se llama Carlos Martínez Sarasola, y es un libro de 500 y pico de páginas, donde ustedes van a encontrar la Argentina indígena, y no solamente. Ustedes van a encontrar la problemática política, económica, social, que emana de una región donde son todas una treintena, creo que dice, de tribus. No hay otra cosa. Ustedes van a México, vayan a ver la arquitectura maya. O sea, lo que tenían los imperios era estructura. Estaban los que sabían, los que estudiaban, los que hacían arquitectura, y venía el Inca, por ejemplo, o el Moctezuma, y decía, este año todos los nacidos en el año tal, no sé cómo lo decían, se van a hacer tal obra allá. Pero estaban los que dibujaban la obra, los que la planeaban, los arquitectos de la idea. Entonces hay una arquitectura impresionante a lo largo de toda la América afro-indo-luso-hispana, luso también, portuguesa también. Hay una arquitectura que ustedes la visitan, se solazan cuando viajan, cuando viajamos. Y entonces, acá no hay nada de eso. Y eso tiene mucho que ver con la política de la Argentina. Porque como dice Sarasola, de una manera que voy a tomar en profundidad la próxima vez, estas tribus son recolectoras, cazadoras, o sea, son antiquísimas estas tribus, son agricultores una parte, hablan las lenguas, la lengua que impone el Inca es el quechua, y se la va imponiendo a todos los que dominan. Los imperios eran geniales porque duraban un tiempo, después se mataban entre ellos. Cuando llegaron los españoles, los mayas ya habían desaparecido. Se liquidaban unas a otras los imperios, pero estaban ahí produciendo unas formas de creencia, de arquitectura, de poesía, de todo, y llegan los españoles y empiezan a traducir. Y se traduce la poesía, nunca sé cómo se dice, náhuatl, la mexicana, quechua, guaraní y otras. O sea, lo primero que hacen los frailes, porque quieren pasar el evangelio por las lenguas, es aprenderse las lenguas y hacerles nada menos que una estructura gramatical. Se empiezan a traducir. Y esto es todo un fenómeno que se propaga de un modo distinto en la parte de América, que está del lado de, fuera de Argentina, para arriba, con variedades, porque después tienen algo muy semejante en Bolivia, Paraguay, pero yo no voy a entrar en eso. Chile no es algo que yo puedo hacer. No tendría la posibilidad de ponerme a hacer este trabajo, ni tengo que hacerlo, porque tengo suficiente para saber que Argentina era, y está el libro de Sarasola, que es un monumento, la verdad, exactamente la naturaleza, la manera de vivir, las creencias de todas las tribus que habitaban Argentina. El trabajo es extraordinario, es un libro con mapas.
Pero los mapas lo que muestran no es solo la variedad, las guerras entre las tribus, sino también cómo fue lo que pasó. Primero era un país con desiertos enormes, era un país desértico, porque 30 tribus, son 30 tribus, en una región de una extensión brutal, como no hay otra, y entonces, cuando llegan los españoles, imagínense esto, 12.000 años no hubo otra cosa que esas tribus, 12.000 años, que no dejaron una marca en la cultura que nosotros llamamos cultura europea, que es la nuestra, y hispana, obviamente. Entonces, 12.000 años. Entonces, imagínense que entran 50 tipos con un yelmo, disfrazados de caballeros andantes, frailes, llegan, se plantan. Hay mucho para leer, mucho. Eso no va a estar en la bibliografía. Si alguien tiene interés especial, yo puedo contarles, o están mis libros, las citas. Pero digo, llegan 50 españoles, parecen forajidos. Vienen con espadas, cosa que no conocían los indios, caballos que no conocían los indios, perros amaestrados que tampoco conocían los indios, y potencia. Y como dice la Riqueta, venía el conquistador vestido así, y al lado venía el fraile con la Biblia. ¿Y qué traía el conquistador? Y la Riqueta dice, traía la novela de caballería. El caballero andante venía a ser de Don Quijote. ¿Pero de qué Don Quijote? ¿Qué caballeros andantes llegaban a América? No eran los mismos. ¿Por qué a Freud le gustó tanto Don Quijote de la Mancha? Y las conversaciones entre los grandes. Porque precisamente, es otro tema, lo he tratado en algún libro, que Don Quijote se las arreglaba en los tiempos de la Inquisición. Perdón, les aviso que yo no puedo leer los chats. En los tiempos de la Inquisición, me distraen. Y los agradezco además. En los tiempos de la Inquisición, Don Quijote aparece mismo tiempo que Shakespeare. Y aparece Don Quijote con su Sancho, y aparece el humor, el desengaño, la ilusión, la trampa, el chiste, toda la locura común está en el Quijote. Es impresionante, uno lo vuelve a agarrar y es la locura que todos nosotros conocemos, el engaño, la trampa, ir contra los molinos de viento. De eso sabemos un montón, de ir contra los molinos de viento. Y Freud y Silverstein se habían hecho una especie de manual y habían juntado como 20.000 chistes. Freud se reía mucho, se divertía mucho con esas cosas. Y se siguió divirtiendo toda la vida porque era irónico, porque era, si quería era ácido, se enojaba, se reía, lloraba. Freud tenía una humanidad impresionante. Y entonces, cuando llegamos a esta Argentina desértica, llena de tribus, un buen día en un lugar, la fundación de Santiago del Estero, siempre me equivoco la fecha, pero creo que es de 1556, una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando ya fuera del ámbito de la gran conquista, donde se llevaron todo el oro a Europa, acá no había nada. Entonces empiezan a llegar los segundones, los que tienen ansia de alguna notoriedad. ¿Y cuál es la notoriedad? Crear ciudades. Pero para crear una ciudad había que despejar los indios, si no había otra cosa. Entonces, eran diaguitas los de Santiago del Estero. O había que matar a unos cuantos,
o había que ser asaeteados o lanceados por los diaguitas, o había que reconstruir lo que rompían, lo que deshacían, o había que... pero la ciudad siempre era, ya lo dije el otro día, como una ciudad con el plano de los pueblos españoles. Venían a traer a España a América. Bueno, entonces empezó la lucha con los indios. Toman cualquier libro de historia y ven la historia de las fundaciones de las ciudades. Está todo historizado. Viene el español y dice, ahora mandamos nosotros. Son 50 tipos que se paran delante con estos elementos de fuerza y de estructura y de lengua. Y dice, ahora acá las leyes las ponemos nosotros. Ustedes ahora obedecen. Ahora es así, así, así. Las consecuencias de eso fueron enormes. Yo la próxima vez voy a ser más precisa con estas cosas. Y suceden las dos fundaciones de Buenos Aires. Porque cuando la primera tienen que rajar para Asunción porque los matan a todos. Hay indios de toda laya, de toda índole. Pero lo que más me gusta decirles, que aprendí con Sarasola, es que las tribus estaban configuradas de esta manera. Estaban los dioses, el cacique, el chamán, que era siempre el intermediario con los dioses, y después venían los indios de Chusma, que eran los indios que se encargaban de que la gente pudiera comer, qué sé yo, porque habría que arar la tierra, ir a buscar el alimento, alimentar una comunidad, obedecer al cacique, la distribución de las tareas. Después estaban los indios de lanza, que eran los que eran buenos para la guerra, porque las tribus vivían luchando entre ellas, no eran pacíficas. Había odios, venganzas, de todo. Pero era una vida, una forma de vida. Simplemente. Entonces, digo, estaban los indios de Chusma, los indios de lanza, y vivían atravesando sin los caballos todavía. Los caballos se convierten en las alas de los indios. Los caballos se vuelven locos por los caballos y tienen una destreza con los caballos que jamás tuvo un español. Entra eso de una manera impresionante y como eso otras cosas también. Y se produce en estos años en toda América indohispana, lo he leído en algún tipo muy especialista, la mayor revolución culinaria que se conoce en el mundo. Se empiezan a transmitir. Se empiezan a mezclar las lenguas, se empiezan a mestizar las etnias, están los más rebeldes, los más resistentes, los que ofrecen siempre guerra, los que se acomodan, los que se mestizan, los que se quedan, las cautivas, toda esa historia. Y creo que si ustedes han leído un poquito a Lucio B. Mansilla, o han leído a, se me acaba de escapar el nombre, David Viñas, y tantos otros argentinos que han escrito sobre estas cosas, y van a ver cómo en esa mezcla hay, pierden mucho los indios, y también los españoles, en tanto son resistidos, y luego el fin del cuento, que sería lo que dice Sarasola, la primera le llama la primera revolución cultural, no sé si dice, matriz. La primera matriz cultural es puramente indohispana, es el español llegando, pero la segunda matriz es porque empieza a venir gente. Los pobladores que vienen, hay tierra de sobra, y vienen desde Perú, desde España, de todas partes. Se empieza a hacer algo tan mezclado, pero como la resistencia es muy inmensa, se le ocurre a Roca, nada menos, cuando llega el tiempo, campaña al desierto de Rosas, campaña al desierto de Roca, se le ocurre a Roca que si sacan de juego a los caciques, ya termino,
si borran a los caciques, son los primeros desaparecidos, los desaparecen. Y ahí desaparecieron a unos cuantos, tenía el nombre por acá y no me quedó, pero los caciques más importantes los desaparecen. Por ejemplo, los matan, por ejemplo, los mandan a la isla Martín García, ahí se volvían locos porque era agua por todos lados y no entendían qué era eso. Desaparecer a los caciques es convertir a los indios en siervos, no, los que caen ahí son siervos, son jornaleros, son sirvientas, sirvientes, hay negros también muchos, sirvientes, cosechadores de cualquier clase, son la mano de obra barata que apareció y irrumpió en el 45 con el discurso de Perón. Toda esa multitud que vino a aclamar a Perón era el cacique. Es una sociedad donde sin cacique no pueden hacer nada. Y eso es una parte de la sociedad argentina borrada e ignorada que está presente todos los días en la calle, porque son un efecto de procesos de mestización inmensos, porque en el 1880 y pico empiezan a llegar los inmigrantes. Y termino con esto. Si ustedes a un albañil europeo, italiano, español, de cualquier lugar, pero sobre todo un italiano, pónganle que son los que la mayoría que vino, le piden que se consiga hacerse una casita. Se hace una casita con forma. Vayan a las villas a ver cómo se hacen las casas. Con qué planos, con qué estructura, con qué previsión, con qué proyección, con qué cuidado. Es una historia aparte, yo lo sé. La historia de las villas es una historia aparte, de la cual en mi libro, creo que en la cita 3, he empezado a hablar. Porque la cita 4, que tengo que entrar en esa cuestión. Todavía no he entrado como se debe, o como deseo. Pero bueno, con esto los dejo. Realmente la cuestión argentina es cuando el modelo agroexportador pasó a retiro a los indios. ¿A qué retiro? A retiro útil. Los dejo acá. Bueno, abrimos el espacio de preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera participar? Hola, Hola, ¿quién es? Bernardino. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Bernardino? Muchas gracias. Eh, Nada, la verdad que le agradezco mucho la exposición y no dejaba de resonarme todo el tiempo eh, eh, con el poema de López de Vega, ¿no? Lo contradictorio. Pensaba lo contradictorio, lo ajeno que también somos un poco de nuestra propia origen, porque uno que viene No eh, escuché de nuestra propia, ¿qué? de nuestro propio origen, de nuestra propia tierra, porque de alguna manera somos, bueno, en lo personal, vengo de el resultado, digamos, de una corriente migratoria, ¿no? Que vino de Europa, en mi caso de Yugoslavia, de toda esa parte, y que de alguna manera también estamos atravesados por eh, esta corriente. Bueno, que es tan dispar, esto que dice López de Vega, esta forma tan contradictoria y compleja del amor, porque se ve eso, ¿no? Una forma tan compleja para amar. También pensaba en el avance, la conquista, la resistencia que vos hablabas, ¿no?
para poder pensar el rasgo que nos identifica también como sociedad eh, en esta Argentina, que también hay algo de esto que vos estás diciéndolo, ¿no? Pero bueno, la verdad que no puedo hacer otra cosa que tratar de ponerlo en palabras, lo que vos has podido despertar, digamos, ¿no? Que es esta cosa de alguna manera que se escucha todo el tiempo, por un lado de sumisión, pero también de resurgimiento que hay en el pueblo argentino. Esta cosa de que en algún punto se resiste a no desaparecer permanentemente. Y, eh, y también de vulnerabilidad, que hay algo de todo eso que nos pone, que nos atraviesa y que, no sé, la verdad que me siento interpelado en ese punto, ¿no? Eh, la referencia a la isla Martín García no es una referencia, la verdad, yo hasta podría decir, fue un invento para Perón, ¿no? No, no lo fue, ¿no? No lo fue. La verdad es que hay algo de eso bueno, que nos atraviesa. Y bueno, no, nada, la verdad que he quedado muy, muy conmovido por tu presentación y bueno, nada, Muchas simplemente gracias, decirte Bernardino. eso. Muchas gracias, Bernardino. Muchas gracias. Bueno, Elba levantó la mano. Sí, bueno, la verdad, Carmen, que es una clase magistral, porque realmente en una oportunidad le había dicho con respecto al psicoanálisis, a Freud, a Lacan, toda esta corriente, que uno jamás puede separarlo del momento histórico, político y social en que surge. La clase que dio hoy es como para, si bien uno algunas cuestiones sabe, pero usted hace todo un armado que nos permite comprender el momento actual. Entre otras cosas, o de la generación mía, que hemos vivido siempre en estado de lucha en esta Argentina y resistencia. Recuerdo una vez de Borges que decía que de acuerdo, el argentino, de acuerdo si el gobierno lo representaba, surgía lo argentino, el ser nacional. Y si no lo representaba, lo argentino no existía, no estaba. Y recuerdo esta frase una vez cuando estuvo el derrocamiento, creo que no sé si era de la Rúa o algo así, que tiraron abajo esas puertas bellísimas del municipio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo decía, pero no hay un ser, algo que diga, esto es mío, más allá de este presidente, nos pertenece, en nuestra tierra. Entonces indigna que haya tanta gente que se pierde en los discursos del poder imperante que responden a otros intereses. Digo, pero más allá de eso, somos argentinos, yo vengo de una familia Vamos a italiana. ir, vamos a No, centrar pero esto ubica un poco ¿sí? para poder Te doy entender te doy toda la perfectamente. razón, te doy toda la razón. O sea, creo que tu análisis es totalmente correcto. Lo que pasa es que si venimos a la Argentina hoy, en su estructura socioeconómico-política, ya no estamos en el seminario porque yo no soy capaz de trabajar esos temas, no lo sé. Yo soy tan ciudadana como vos y como todos los demás que están acá. Una ciudadana perpleja o no perpleja, o indignada o no indignada, o encantada o decepcionada, no importa. Y esto es algo a lo que voy con este seminario. Justamente a lo que voy cuando introduzco la historia,
es precisamente a ver las cuestiones del amor, las cuestiones de la práctica analítica, en ámbitos tan diferentes. Mi pregunta, cuando yo titulé una charla que di a los CESACs, ¿no? Psicoanálisis, ¿dónde, cuándo, cómo? Esa es mi pregunta. Entonces, no me voy a internar en las cuestiones sociopolítico-económicas. ¿Qué le pasa al psicoanálisis cuando la cultura es una cultura que no se ordena, que al contrario, que a veces, ni siquiera a veces, digamos, que ninguna cultura se ordena, pero digo, hay momentos como donde se administran mejor las cosas de un país? Lo estamos viendo por todos lados, también mucho peor, guerras por todos lados, y además llenos de una información entre falsa, verdadera, aproximada e incierta, bombardeados por la información, porque ahora pertenecemos a la tercera matriz cultural, que es la de los 80, 1980. Así que no me voy a perder ahí. Estoy diciendo cómo estamos en un territorio que se formó de esta manera, nada más. Y después ustedes sacarán todas las conclusiones que quieran. Yo voy por el psicoanálisis, porque mi pregunta es el inconsciente freudiano y el nuestro. Una cosa es el nuestro de Lacan, porque esa es la idea de Lacan en el seminario 11. ¿Cuál es el nuestro? Y el que Lacan puede volver a tomar, y de eso voy a hablar la próxima vez, donde puede entrar Lacan y transformarlo en los 4 discursos, por ejemplo. Donde Lacan entra en Freud y puede hacer una topología, donde puede renovar la pregunta ¿por qué es un psicoanálisis? ¿Qué es un psicoanalista? Lacan toma a Freud y va él, como dice en el seminario 11, en este momento histórico, es el año 70, en Europa. Y yo vengo y digo, ¿cómo es el psicoanálisis en este tiempo histórico? Que ni más ni menos que el tiempo donde estamos permanentemente en una crisis, en un país que no es solo en el nuestro, pero yo hablo del mío porque es el único que realmente alcancé a vislumbrar. Y estaba viendo a Carlos Trujillo por ahí, digo, ¿cuánto me han dado estos muchachos de Chaco, de Formosa, de Chivilcoy, del Barrio Sur, de Córdoba, en unas charlas que hemos tenido? ¿Cuánto aprendí de ellos? Pero son todos temas que se abren, y hacemos lo que podemos después para ordenar todo eso que se nos va presentando. Bueno, y yo lo estoy haciendo de esta manera, se hace de diferentes maneras, cada uno según su formación, su deseo, su calor deseante, cada uno según. Pero ellos me han permitido leer cosas que nunca había leído, pensar cosas que nunca había pensado. Estuvimos charlando 2 años. ¿Y por qué se interrumpió? Porque habíamos charlado, porque nosotros, es la lección de Lacan con el cártel. Las cosas tienen que tener una delimitación. No podemos convertirnos en eternos charlatanes de cosas que ignoramos. Por eso hay que acotar siempre el discurso. Y es lo que acabo de hacer con la excelente intervención de tu nombre, una muchacha que conozco bien, que viene siempre al seminario, que hace una intervención que revela que ha estado escuchando con mucha atención, pero el camino que toma ya no es el mío. Mi pregunta, este seminario, es el psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano en esta América. Eso sería el título. En esta América, el psicoanálisis freudiano y lacaniano. Y van a ver cuánto hay para trabajar y para leer. Lo hago con un inmenso gusto porque descubro cosas todo el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, justamente Carlos pidió la palabra, así que continuemos con él.
Hola, buenas siestas. ¿Cómo andás, Carmen? ¿Qué tal? Qué Eh, gusto verte. igual. Dos o tres cositas cortas y al pie. Una es, recomiendo una conferencia de Luis Fernando Galeano, que está en YouTube, que se llama Recuerdos de la Viena Dorada, donde la hipótesis de este hombre es la mutación de la Viena de Francisco José con la caída del Imperio Austrohúngaro, genera a Klimt y a Freud. Klimt es el interesante con el beso, la sexualidad y demás, pero esto me hacía pensar cómo en una mutación de la sociedad genera la mutación de las subjetividades, bueno, bla, bla, y la práctica del psicoanálisis. Uno. Dos, hablabas de que Freud se sentía concernido por el amor, diríamos, en su nueva ciencia y demás. Me pregunto yo, hoy en día, y te pregunto y les pregunto a los colegas, ¿en qué espejo creemos que nos hacemos amar nosotros, diríamos, ¿no? Porque parece que nos hacemos amar en la tecnocracia, la inteligencia artificial y demás, bla, bla, bla. Y tres, que fue una intervención tuya en el cártel, no hay Volkshate en Argentina. No hay espíritu de pueblo universal en Argentina, hay pueblos, la lengua y demás. Así que bueno, nada, siempre es un placer escucharte, Carmen, y bueno, que desde ya un saludo a todos los colegas. Son interesantes observaciones. Hemos hablado muchas veces nosotros y te agradezco tu intervención. Me acordé también de Mahler. Es una cultura impresionante la vienesa de ese momento. Bueno, la vez que viene quizá vamos a ver si poder seguir hablando. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Elías. Hola Carmen. Hola, Hola. Elías. Ya que apareció Trujillo, me puse en la cola. Me esfuerzo a hacer un comentario, más que nada por la alegría de saludarla, Carmen. Bueno. Porque en general las preguntas, las ideas, a mí me aparecen 3 o 4 horas más tarde. Pero bueno, eso no me permite saludarla de esta manera, entonces algo voy a tratar de decir. Algo una nota que llegué a tomar entre los revoloteos de Rosa, por acá a mi alrededor mientras asistía, es, si no se hace carne en el verbo, la práctica analítica es pobre. El otro día alguien me estuvo hablando un rato, sobre que habían encontrado una hostia que había adquirido unas cuestiones llamativas, la llamaron a analizar a un biólogo y parece ser que encontraron que eso tenía tejido humano, ¿no? Me contó esta anécdota, ¿no? Y después me cuenta que había ido a misa y el cuerpo le había temblado. Esta persona que me contó estas dos cuestiones sin establecer relación entre una y la otra, ¿no? Hablando, se perdió. Primero contó lo de la hostia, este dato científico de que llamativo para su asombro. Tenía, dice la persona, efectivamente, tejido humano, la hostia. Y después, la experiencia, ya esto que dijo usted, ¿no? Existe, eso ocurre. Ya en misa, atravesado por un temblor, digamos, que podría remitir al temblor de Kierkegaard, que se llama en Temor y Temblor. Entonces, cuando usted dijo, si no se hace carne en el verbo, la práctica analítica es pobre, no pude evitar recordar esto otro, y es lo que quería traer como referencia, para también por ahí suscitar algún comentario más de su parte. Elías suscita un comentario inmediato, porque en mi práctica esas cosas, Elías, no te las vas a olvidar. Y va a haber un momento del análisis donde eso va a volver con toda seguridad. Esa es mi práctica. Hay cosas que resuenan que no se pueden tocar en ese momento. Son resonancias, pero el analista no las va a perder nunca. Y de golpe, 2 años después, bueno, a mí me pasa así, ¿no? 2 años después aparece un sueño o aparece algo. Ahí está. Entonces ahí tenés una vuelta más. ¿Cómo quedó concernido ese cuerpo por esa
idea qué pasó ahí, qué hubo ahí. Es lo que estábamos hablando del rasgunario. No el rasgunario, no quiero decir el rasgunario, el rasgo. Es decir, la rajadura que deja atrás la angustia, nunca la suprime, la angustia va a quedar ahí, pero aparece esa entrada en el lenguaje, en el habla, esa entrada en el habla, y ahí en esos años de inermidad pasa de todo. Y un sujeto es atravesado por experiencias de las que no sabe nada, y que a veces, como esas experiencias han atravesado algo en el registro del goce, se enganchan al fantasma y empiezan a operar en una vida. Y ahí aparece el síntoma. Entonces, este caso que trae Elías es precioso para decir eso. Pudo escuchar que ahí pasó algo entre una cosa y la otra. No sabe nada, ¿qué puede saber? Lo que sí sabe es que cuando hoy hablamos de lo que estuvimos hablando, Elías trae eso. Como cuando Carlos Trujillo trae esa Viena llena de genios, Wittgenstein, qué sé yo. Y aprovecho para recomendarles, porque eso nos da mucho, ese libro de Casullo sobre Viena del 900. Y entonces ya nos vamos aproximando a la posibilidad de lectura que nos da la tercera matriz cultural, que es la de los 80. ¿Qué hizo la matriz cultural de los 80 con todo esto? Bueno, hay psicoanalistas, acaba de decirlo Elías. Hay analistas, están todos ustedes acá, que sabrán en qué momento se vuelven analistas. Y cuando les tiembla la oreja se vuelven analistas. Y todo depende de lo que hagan con eso. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros acá. Nada más que eso, ni nada menos que eso. Y van a ver cómo en la próxima reunión, cuando entremos a esta cuestión, gracias a lo que pudimos hablar hoy, vamos a tener muchísimas cosas para continuar hablando. Muchas gracias, Elías.